Esta noche os voy a contar una historia y voy a intentar no apasionarme, porque el tipo merece la pena. En su día hablamos de su gran hermano del siglo XIX, Edgar Allan Poe, y hoy le toca el turno a él, al gran sacerdote, al sumo sacerdote, al hacedor de nuevas religiones, al creador de mitos, leyendas, dioses, prehistoria. Es sin duda alguna uno de los grandes y mejores cerebros del siglo XX. Aunque nunca publicó un libro, siempre en forma de relato, siempre en su querida revista Weird Tales, Howard Phillips Lovecraft merece, por mérito propio, un tiempo en nuestra Rosa de los Vientos, un tiempo en nuestros pasajes de la historia. Hoy hablamos de Tulu, hoy hablamos de Dagon, hoy hablamos del Necronomicon, hoy hablamos de aquel que paseaba por las tumbas, hoy hablamos de aquel que odiaba la luz, aquel que revivía por las noches para encontrarse con sus fantasías angustiosas. Hoy hablamos de Howard Phillips Lovecraft. Porque hablar de Howard Phillips Lovecraft es hablar de la narración fantástica por excelencia. Un ensoñador, un personaje insólito, un personaje controvertido, lleno de contradicciones, ateo, confeso y declarado, y sin embargo, germinador de futuras religiones. Gran hacedor también de pasiones y de muchísimos seguidores que harían de Howard Phillips Lovecraft una leyenda. Algunos dicen que casi uno de sus propios monstruos. Pero empecemos a contar la historia de Howard desde el principio. 20 de agosto de 1890. En el seno de una familia burguesa, una familia bien, de Providence, Rhode Island, antigua Nueva Inglaterra. Una familia bien, aunque eso sí, venida a menos. En el plano económico y también, ¿por qué no?, en el sentimental. Porque el padre de Howard, de nombre Wilfrid Scott Lovecraft, era un viajante, un señor muy aburguesado, muy disciplinado, muy jerárquico, pero muy desapegado de su familia. Tampoco tuvo mucho tiempo el jovencito Howard para conocerle, porque entre sus viajes, sus idas, sus venidas, y que murió muy pronto, pues no tuvo esa figura paterna a su lado. Y eso sería fundamental para su historia. El padre de Howard murió en 1898. Él tan solo tenía 8 años. Y eso hizo que se aferrara fuertemente a las faldas de su madre, Sarah Susan Phillips. El personaje que sin duda alguna marcó la historia de Howard. El personaje que le frenó en sus ímpetus. Una madre dominante, posesiva, una madre trágica, altiva, altanera, presuntuosa, fría, rígida, poco estimulante. Una madre muy orgullosa de su pasado británico, pasado que inculcó al joven Howard Phillips. Ella siempre inculcó al jovencito que lo británico era en esencia lo mejor que le podía ocurrir a un ser humano. Y que él, al ser muy feo, al vivir en un país hostil, lo mejor que podía hacer es alejarse de ese país, alejarse de las gentes que habitaban ese país y pegarse a las tradiciones británicas. Y todas esas tradiciones las encarnaba ella, Sarah Susan. Y Howard Phillips creyó en ella, creyó en su madre. Era lo único que podía hacer. Así tenemos a un joven frágil, enfermizo, medroso, que únicamente vivía para su madre. Únicamente se movía, vivía según los dictados de Sarah Susan Phillips. Y esa protección la ejerció durante toda su vida. El joven, más que protegido, no gozaba de buenas amistades. Los niños del barrio no querían jugar con él. Huían de Howard Phillips Lovecraft, aunque cuentan algunos que le conocieron, que también le vieron jugar, y cuando jugaba encarnaba personajes históricos, y vivía y hacía vivir a sus amigos situaciones de leyenda. Aunque estos momentos, estos pasajes, estas escenas, eran las menos en la infancia terrible de Howard Phillips Lovecraft. Cuentan de él que en sus primeros 30 años de vida, que curiosamente coinciden con lo que vivió al lado de su madre, en esos primeros 30 años de vida jamás pasó una noche fuera de su casa. Jamás visitó el mundo exterior. Todo giraba en torno a su ciudad natal, Providence. No le gustaba comer, no le gustaba pasear, no le gustaba hacer deporte. Vivía siempre
metido en la vieja biblioteca de su abuelo materno. Allí se topó con los viejos mitos, con la mitología, con el panteón mitológico pagano. Dicen que en sus habitaciones Howard creaba santuarios dedicados al dios Apolo, a la diosa Atenea, incluso a Artemisa, y que adoraba secretamente a estos dioses paganos. Todo eso se lo cedían, se lo heredaban los viejos libros de su abuelo. La fantasía de Howard iba creciendo. No quería comer porque tan solo le gustaba comer dulces y helados. Además, esta tradición la mantuvo a lo largo de toda su vida. Era curioso verle con 40 años degustar, saborear helados. También dicen que sus viejos odios empezaron a gestarse en la infancia. Por ejemplo, el odio que tenía al mar, la aversión que tenía hacia el mar. Muchos de sus monstruos, muchos de sus criaturas venían del mar, las más perversas. Esto dicen que fue a consecuencia de una grave intoxicación que contrajo al ingerir pescado en mal estado. Estuvo a punto de dar al traste con su vida y que desde entonces odió profundamente al mar. Ya veis que el mundo de Howard Phillips Lovecraft se reducía a las viejas estancias de su casa y a poca cosa más, y tuvo o casi se vio condenado a crecer entre mayores. Después del fallecimiento de su madre, vivió al lado de dos tías muy mayorcitas. Siempre amparado, siempre custodiado. Era alto, desgarbado, feo, muy feo. Los que le conocieron dicen de él que era feísimo, que tenía un mentón descomunal, una mandíbula descomunal y unos ojos de pez. Pero que algo de bondad afloraba en su mirada, sobre todo cuando se reunía con sus amigos. Sus amigos, sí, el círculo Lovecraft, aquel que fue gestando a lo largo de su vida profesional, aquellos que entendieron el mensaje de Lovecraft, aquellos que se carteaban con él. El arte epistolar era uno de los favoritos de Lovecraft. ¿Por qué? Porque el arte epistolar era el rey en el siglo XVIII, el siglo predilecto de Howard Phillips Lovecraft. Él era muy reaccionario, no le gustaba nada eso del progreso. Pensaba que Estados Unidos era un país poco más o menos de animales, que permitía que llegaran inmigrantes de la vieja Europa, inmigrantes harapientos que ni siquiera hablaban en inglés, y que eso estaba sin duda alguna destrozando lo que debía ser Inglaterra todavía, porque él seguía pensando que Estados Unidos nunca debió obtener la independencia.